puede preocupar a algunos en razón del tema de las exportaciones, por ejemplo, que consideran que hay una pérdida de la competitividad. Por otra parte, habrá la percepción de lo que ha acontecido en el pasado, de que de repente se aprecia mucho la moneda, se acuerdan en junio del 2008, y de repente un tipo de cambio que se fue hasta 15, ¿no? Básicamente. Entonces, cosas de ese tipo. Pero bueno, lo que viene ocurriendo, y me lo explica fundamentalmente con el efecto de las reformas. Y es que, en principio, podríamos darle una explicación relacionada al asunto de la inversión extranjera indirecta o derivada de movimientos bursátiles, ¿no? O sea, el mercado en Europa, el mercado en Estados Unidos está inestable, entonces los inversionistas buscan otras latitudes donde colocar sus recursos. El oro y otro tipo de metales preciosos son una alternativa, pero también otra alternativa pueden ser países en vías de desarrollo como México, y que en su caso sean atractivos para este tipo de inversiones. El problema de estos movimientos es que cuando se recuperan los países desarrollados, en el momento en que ocurra, pues se van los recursos de aquí, ¿no? Y entonces el tipo de cambio queda inestable. Por otra parte, la parte del argumento sobre las reformas estructurales o de la solidez de la economía mexicana se sustenta en razonamiento de que cada vez se va viendo con más confianza por parte del mercado los avances que va teniendo México en razón de estas reformas y de cómo va a ir asimilando pues la aplicación de las mismas, ¿no? Esta última explicación de IMEF es la que en su caso podría ser el motor del argumento central del organismo. Pero bueno, lo cierto es que independientemente de cuál sea la razón, existe esta apreciación, y que también en la crítica del grupo exportador al respecto, haciendo un llamado al Banco de México para reaccionar en términos de la política monetaria o de influir en el movimiento cambiario, pues se tiene que evaluar con respecto al tipo de cambio real, ¿no? El problema del tipo de cambio real es que tiene una subjetividad en su cálculo. El asunto es que el tipo de cambio real lo que hace es hacer un análisis de momentos de tiempo o comparaciones de tiempo. Y es que cuando haces la evaluación en base, dependiendo de qué año sea la base, es como el resultado va a diferir. Entonces, por ejemplo, si usamos el dato 97, dice el boletín de prensa, pues encontramos que hay una sobrevaluación de 10%, y si tomamos como base el año 2010, que fue esta última apreciación fuerte que tuvimos, pues hay una subvaluación, ¿no? O sea, está todavía el tipo de cambio un poquito alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente es un tema complicado, pero lo que señala IMEF en esencia es, bueno, este esquema de política monetaria que tenemos en México de libre tipo de cambio o de libre flotación, pues ha sido el más idóneo a recibir los impactos y a asimilar los impactos de las crisis y de los conflictos. Y en su caso, independientemente que afecte a exportadores fundamentalmente, en un principio, pues también lo que señala IMEF, y creo que es algo sensato, es que estos grupos de exportadores tendrían que buscar su competitividad no manipulada a través del tipo de cambio, sino realmente por otro tipo de aspectos como la innovación tecnológica y las mejores habilidades empresariales, entre otros aspectos que pudieran detonar y mejorar su capacidad productiva, contrario a lo que es el simple argumento de sube el tipo de cambio y con eso es suficiente para que sea más competitivo, ¿no? Eso no da verdadera competitividad, simplemente genera una apariencia y no solidifica la productividad de las empresas, que es la parte más importante que nos interesa en la economía en general, ¿no? También otra de las razones que pueden verse destacadas del por qué el tipo de cambio se ha elevado, aparte de las cosas propias que ha hecho México en reformas, aparte de la situación de los países desarrollados, es que otros países en vías de desarrollo como Brasil pues traen conflicto, ¿no? Traen conflicto respecto a su capacidad productiva, y entonces sus números no son tan halagadores para el mercado como los mexicanos, y en su caso termina siendo más atractivo, ¿no? Esto acompañado también de Standard & Poor's y su calificación elevada a la deuda mexicana. Esto pues en indicadores macro va dando de sí para que el tipo de cambio se estabilice en ese rubro, ¿no? Sin embargo, realmente hacer un pronóstico certero pues es casi imposible, porque bueno, ya lo vimos en 2010, traemos un pronóstico, en 2008 de nueva cuenta me equivoco, y de repente ya vimos que
que se distorsionó hacia 15 pesos por dólar, ¿no? Y luego podemos tener estimaciones a estabilidad ahorita y de repente puede haber una apreciación más fuerte de la que se tiene en este momento. Entonces, más allá de pronósticos, lo cierto es que el tipo de cambio cuando está en libre flotación da buenos resultados, ha logrado que el país asimile rápidamente conflictos y salga adelante en esos términos monetarios, ¿no?